Bien, muchachos, ¿cómo están ustedes? Vamos a culminar hoy día con el tema que nos tocó tratar esta semana. Es sobre la coexistencia pacífica. Vamos a precisar entonces las ideas centrales de lo que hemos desarrollado entre ustedes y yo en la videoconferencia del día viernes. Ya sabemos que la coexistencia pacífica es la segunda fase de la Guerra Fría que duró hasta 1989, ¿no es cierto? Entonces es un periodo, la coexistencia pacífica, que va de 1953 a 1977, en el cual se da la distensión y el acercamiento entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, es una etapa de relativa tranquilidad mundial dentro del contexto de la Guerra Fría, ¿correcto? Este acercamiento que hacen ambas potencias se va a consolidar en 1955 cuando se integran Inglaterra y Francia y junto a las otras dos potencias acuerdan determinados lineamientos de convivencia pacífica. Bien, pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿y por qué las potencias mundiales entran a esta etapa de distensión, de no confrontación? Evidentemente hay factores que van a determinar, de alguna manera, digamos, a obligar a estas dos potencias a entrar a ese nivel de distinción, ¿no? No es algo de una posición auténtica de ambas potencias, sino que las circunstancias que rodeaban a la situación mundial o los obligó a llegar a este nivel de entendimiento. ¿Cuáles fueron esos factores? A ver, veamos. Vamos a tener en primer lugar el fin del monopolio norteamericano nuclear. Es decir, acuérdense que en 1945 Estados Unidos lanza la bomba en Hiroshima y Nagasaki, lo que obliga a Japón a dimitir, ¿no es cierto? De tal manera que esta situación pone a Estados Unidos en un nivel de superioridad nuclear frente a la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética en 1949 consigue fabricar la bomba atómica de tal manera que pone en igualdad nuclear, digamos así, a Estados Unidos y la Unión Soviética. De tal manera que esta situación, en donde ellos dos lo tienen, sin embargo, también se va a generalizar a Francia, China y el Reino Unido, que también consiguen su bomba atómica. Por lo tanto, pues, esta situación de cierto equilibrio nuclear va a obligar a este nivel de entendimiento. Otro factor importante a tomar en cuenta es el cambio de liderazgo político que se da tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética. ¿Por qué digo esto? Porque en la Unión Soviética asume el poder Nikita Khrushchev, ¿no es cierto?, quien va a iniciar todo un proceso de desestalinización de la Unión Soviética. Es Joseph Stalin quien asume el poder en la Unión Soviética cuando muere Vladimir Ilich Lenin, ¿no es cierto?, asume un liderazgo autoritario, personalista, de culto a la personalidad y de confrontación, ¿no es cierto? Esto va a llevar a una situación que va a generar después, ya lo vamos a ver más adelante, que la Unión Soviética desaparezca, ¿no es cierto? Pero Nikita Khrushchev asume una posición más dialogante, más realista, más pragmática. Igual sucede en Estados Unidos, ¿no es cierto?, cuando asume el poder Dwight Eisenhower, ¿no es cierto? Ellos también están en esa línea de distinción, de acercamiento, de no confrontación directa entre ambas fuerzas. Otro factor importante a tomar en cuenta es la crítica que se daba al interior de ambos bloques, ¿no? Es decir,
sectores opuestos a la línea de política militar que desarrollaban tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, ¿no? Y que lo adoptaban de acuerdo a sus intereses geopolíticos. Ejemplo de esta discrepancia al interior de esos bloques, por ejemplo, tenemos el caso de Hungría, ¿no? Que se sale del Pacto de Varsovia, bloque militar establecido por la Unión Soviética, en 1956, ¿no es cierto? O el retiro de Francia de la OTAN, ¿no es cierto?, en 1966, ¿no? Porque Francia mantenía una línea un poco más independiente, autónoma, frente al desarrollo de la línea que tenía Estados Unidos, obviamente de acuerdo a sus intereses geopolíticos. Otro factor a tomar en cuenta es el surgimiento del tercer mundo, es decir, pueblos que habían sido colonias y que logran su independencia, pero al independizarse creen necesario no asumir o no adherirse a ninguno de los dos bloques, ya sea el bloque capitalista liderado por Estados Unidos o el bloque socialista comunista liderado por la Unión Soviética. Y por el contrario, son los que van a conformar lo que se llamó el movimiento no alineado, ¿correcto? Y finalmente, otro factor que obliga a que se llegue a este nivel de convivencia pacífica son los conflictos regionales que se van a dar, ¿no? Es decir, pueblos que están alineados con estos bloques, pero que sin embargo también tienen sus propios intereses nacionales en pro del desarrollo de sus pueblos y que por lo tanto no necesariamente van a acatar lo que digan estas potencias, ¿no? Por lo tanto, ellos desarrollaban sus propios procesos, derivaban en guerras civiles, conflictos militares que obligaban a estas dos potencias a de alguna manera intervenir. ¿Correcto? Pues bien, si esto era entonces el lineamiento de normas de convivencia pacífica que tenían que darse, esto se va a materializar en tres hechos que me parecen importantes para ver cómo ambas potencias asumen esto de la coexistencia pacífica. Uno es el establecimiento del llamado teléfono rojo, ¿no? Porque obviamente situaciones críticas pueden llevar a una conflagración mundial de tipo nuclear que sería desastroso para el mundo. Por lo tanto, los líderes políticos consideran necesario comunicarse directamente sin asesores o funcionarios que obviamente orientan y dan líneas o punto de vista al presidente para que le ayuden a tomar decisiones. Pero ellos deciden directamente comunicarse cuando se den situaciones de profunda crisis, ¿no es cierto? De tal manera que la idea era evitar la guerra. Otro elemento o otra acción concreta fue el tratado o los acuerdos de la SAL, ¿no? La limitación de armamentos nucleares o de construcción de rampas antimisiles para detener o obstruir el avance de misiles con ojivas nucleares. Y finalmente tenemos la firma del acuerdo que se da en Helsinki, ¿no es cierto?, de 1975, en donde ambas potencias establecen el respeto a la Carta de los Derechos Humanos de la ONU. Acuérdense ustedes, jóvenes, que lo central de todo pueblo es la persona humana. La defensa de su dignidad es lo central de todo Estado, de todo gobierno. Por lo tanto, los derechos humanos se convierten en un elemento fundamental que debe orientar el desarrollo de los pueblos, de los estados, de los gobiernos. Y por lo tanto, Estados Unidos y la Unión Soviética no podían estar al margen de ello. Pero al final tenemos que ver hasta qué punto estos acuerdos que se firmaban se materializaban, ¿no? Y eso será ya el momento de análisis de otros procesos donde iremos viendo si efectivamente respetaban esos acuerdos. Pero a pesar de esta coexistencia pacífica, se dieron conflictos en esta etapa de coexistencia pacífica. Y vamos a mencionar los tres más importantes que como usted ya lo hemos analizado. Uno es la crisis del Canal de Suez, el segundo tenemos la construcción del muro del Berlín y el tercero es la crisis de los misiles. ¿A qué nos referimos con la crisis del Canal de Suez? ¿No es cierto? Es un canal que va a poner en contacto a
el Mediterráneo con el Golfo Pérsico, de tal manera que permita la fluidez del transporte de carga hacia Europa y por lo tanto acorte las distancias en el transporte de las mercancías. Obviamente esto fue construido por los ingleses, los franceses, pero Nasser, el político egipcio nacionalista, al asumir el poder, considera necesario que, estando en territorio egipto, por lo tanto ellos tenían el derecho de administrar directamente el canal de Suez, a lo que se oponen ingleses y franceses y ocupan militarmente el canal de Suez. Obviamente Egipto era imposible de por sí solo repeler esa fuerza militar de ocupación, pero la Unión Soviética asume una posición de defensa de Egipto. Obviamente, al intervenir la Unión Soviética en este conflicto, la cosa podía agudizarse y llegar a mayores. Estados Unidos, que era el líder del sector capitalista, obviamente no le convenía que este conflicto se desarrollara más y presiona a ingleses y franceses para que se retiren del canal, y efectivamente ellos se retiran, ¿no? Y el canal es administrado directamente por los egipcios. El otro conflicto que se va a generar es la construcción del muro de Berlín. Acuérdense ustedes que, terminada la guerra, Alemania es dividida en 4 zonas de administración y al final 3 de ellas, administradas por Estados Unidos, Francia e Inglaterra, se unen y forman lo que se llamó la República Federal Alemana. Por su lado, la 4ª zona, que era administrada por la Unión Soviética, se convierte en la República Democrática Alemana. De tal manera que Berlín, la capital de aquel entonces, queda dividida en 2 sectores, ¿no es cierto? Un sector occidental al mando de la República Federal Alemana y el otro sector oriental dentro de la República Democrática Alemana. Como se daban migraciones de poblaciones alemanes de Oriente hacia la República Federal Alemana, el gobierno comunista de la República Democrática Alemana creía necesario construir un muro para evitar, ¿no?, estas migraciones que se estaban dando cada vez más significativamente en número. Y se construye dicho muro, ¿no es cierto?, de tal manera que va a generar una situación de conflicto. Este muro se comienza a construir el 13 de agosto de 1961. Y el tercer conflicto es un conflicto muy grave, que nos puso cerca a una tercera guerra mundial. Es el llamado la crisis de los misiles, ¿no? ¿De qué se trató? Acuérdense ustedes que en 1959 Fidel Castro toma el poder en Cuba, derrotando a la dictadura fascista de Fulgencio Batista, quien era aliado y apoyado por los Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero obviamente era tanto el repudio del pueblo cubano frente al dictador Batista que a Estados Unidos no le quedó otra cosa que quitarle su apoyo a Batista. No porque quisiera, no porque Batista no le servía a los intereses norteamericanos, pero con una oposición fuerte del pueblo, obviamente que ese aliado ya no le era útil. De tal manera que Fidel Castro toma el poder en Cuba, ¿no es cierto?, y desarrolla una política nacionalista de expropiación de las empresas que en gran parte estaban en manos de capitales norteamericanos. Bueno, el hecho es que en 1961 Estados Unidos intenta derrocar a Fidel Castro al ver que ya asumía una posición netamente nacionalista en contra de los intereses norteamericanos y financia una invasión a Bahía Cochinos en Cuba. Invasión que fracasa totalmente estrepitosamente. En 1962 Cuba se alía con la Unión de Repúblicas Soviéticas frente a esta clara situación de una política de aniquilamiento que buscaba Estados Unidos sobre el gobierno nacionalista de Cuba liderado por Fidel Castro.
De tal manera que Fidel Castro, para evitar esto, se alía con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y acuerdan secretamente la instalación de misiles en Cuba, ¿no es cierto?, capaces de alcanzar territorio peruano en 5 minutos. ¿Por qué decimos en 5 minutos? Porque la parte más cercana entre Miami y la parte occidental de Cuba es de 70 kilómetros, lo que separa a territorio cubano de territorio norteamericano. Por lo tanto, la rampa de misiles instaladas o que se podían instalar en Cuba generaba un grave peligro para los intereses de los Estados Unidos. Situación que el presidente norteamericano John F. Kennedy evidentemente no va a permitir y decreta el bloqueo naval de Cuba para evitar que lleguen los implementos para terminar la construcción de esta rampa de lanzamiento de misiles. Bueno, esta situación lleva a un ultimátum y a una posibilidad muy cercana de enfrentamiento nuclear entre ambas potencias. De tal manera que para evitar esto es que ellos entran en negociación y el producto de esa negociación se acuerda que la Unión Soviética retire, ¿no es cierto?, esa rampa de misiles que pretendía instalar en Cuba. A su vez, Estados Unidos se comprometía a dos cosas: no invadir Cuba y dos, retirar sus misiles instalados en Turquía que apuntaban y eran directamente a la seguridad territorial de la Unión Soviética. De tal manera, con esta situación, nuevamente se vuelve a una situación de distensión entre ambas potencias mundiales. Bueno, este proceso de coexistencia pacífica va a durar, repito, hasta 1977. Bueno, muchachos, esto es en síntesis muy apretada de lo que significó la coexistencia pacífica. El martes, no se olviden, el siguiente tema en este proceso de desarrollo de nuestras clases remotas. Nos vemos, muchachos. Hasta luego.